Así es, promesa cantada, palabra cantada, palabra de Dios cantada para nuestra alma, para nuestro corazón, en sintonía con Él. El Salmo 23, cantado desde lo más profundo de nuestro corazón. Y después de adorar al Señor, alabándole, también queremos adorar al Señor, recibiendo su palabra. Y como es usual para nosotros, nos entregamos al mensaje de hoy a través de esta oración que juntos podemos decir así. Decimos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Traje esto el día de hoy porque ¿quién no se ha comido una naranja? Nos gusta la naranja, es deliciosa, es uno de los cítricos que gustan y que no faltan en casa, en muchas de las familias. ¿Y cuánto nosotros conocemos la naranja? Pues a simple vista nosotros podemos determinar que la naranja tiene cáscara, es obvio. Podemos determinar que tiene esta parte también que tiene un nombre muy particular, porque está a la vista. Podemos ver su color y podemos estar seguros que esta naranja está lista para comer. Su propio color nos dice que está lista para ser comida. ¿Por qué? Porque la naranja verde todavía le falta, pero una naranja de este color está lista con su mejor sabor. Pero ¿qué más tiene una naranja? En esta foto que ustedes pueden ver ahí, una naranja tiene muchas partes. De hecho, cuando nosotros pensamos en una naranja más en detalle, traje esto porque una naranja no solamente es la cáscara, esa que pelamos y esa que tiramos a la basura, pero la naranja también tiene en una de sus partes, la más obvia, la cáscara, ¿sí? Pero también la naranja, cuando vamos descubriendo aún más la naranja, pues vamos encontrándole esto también, que muchos lo llaman el bagazo, y que comerlo también tiene un beneficio porque esto ayuda a la digestión. Y aún podríamos seguir descubriendo más la naranja porque al partirla podemos ver que esta naranja tiene una cantidad de, ¿cómo se llamarían? Rodajas, ¿sí? Que la componen. Y cuando vamos descubriendo aún más, estas pequeñas rodajas están allí formadas por pequeñas así bombitas que son las que constituyen el contenido del jugo. Y podríamos seguir más y más porque también la naranja tiene semilla. Así que cuando nosotros pensamos en una naranja, piense más allá de lo que se puede ver a simple vista, porque una naranja tiene todas esas partes. Yo no sé si usted conocía las partes de una naranja, pero es cierto que la naranja es todo esto. La naranja es cada parte que se constituye en un todo. La naranja es un todo que está constituido por diferentes partes que poco a poco se pueden ir descubriendo cuando se come. Ahora, ustedes se preguntarán por qué viene tan culinario el día de hoy. ¿Por qué viene tan green ahora? Tan verde, tan así, lleno de vitamina C. Es porque Pablo nos quiere invitar a que probemos la vitamina de Dios en su palabra por una razón. Porque también la escritura nos lleva a encontrar un todo como una naranja. Y Pablo lo que nos va a mostrar ahora es un todo, pero llevado en partes. Cada parte se constituye en un todo, en una verdad que él quiere compartir con nosotros el día de hoy. Así que tomen su Biblia, por favor, y vayamos a ver ese todo. Y quiero que tengan en mente desde el principio esta naranja que nos sirve de ejemplo para entender el tema que Pablo está desarrollando acá en 2 de Tesalonicenses capítulo
2, versos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5. Y ahí, en el contexto de lo que Pablo está tratando, dijimos desde el domingo anterior, es que Pablo está tratando sobre el tema profético. Está hablando de la verdad profética, qué es lo que va a suceder en el futuro. Y Pablo ha venido diciéndole a estos tesalonicenses que ellos deben estar seguros en sus corazones. Porque como vimos el domingo anterior, Dios nos ha tenido por dignos, nos ha tenido por santos cuando vinimos a conocer a su Hijo Jesucristo. También Pablo les ha dicho que Dios ha cumplido a cabalidad el propósito que Él tiene a través de su Hijo en todos aquellos que han creído en Él. Y también Pablo les ha dicho desde el domingo anterior que lo estudiamos, que el Hijo ha sido glorificado. El Hijo de Dios, Jesucristo, se glorificó en nosotros al aceptar su sacrificio completo, su justicia por nuestros pecados, su sacrificio sustitutivo por nosotros. Y todo eso en la persona de Jesús. Ahora Pablo va a continuar mostrándoles a ellos el todo. Y ese todo Pablo lo va a descubrir parte por parte, así como hemos descubierto esta naranja. Pablo les va a enseñar que el todo de Dios se constituye en parte y otra parte y otra parte, pero que constituyen un todo. ¿Quieren verlo conmigo ahora? Y ese todo tiene que ver, mis hermanos, con que la profecía que Pablo va a tocar aquí. Ahora todo mundo presta atención a las profecías, pero ahora le vamos a prestar atención a la verdadera profecía desde la Escritura. Porque la profecía tiene un propósito para el creyente, para estos que tenemos una relación personal con Jesucristo. La profecía se vuelve trascendental para nuestra vida, en nuestro presente. ¿Y para qué sirve la profecía? Es la pregunta que todos se hacen. La profecía, mis hermanos, la Biblia y la profecía no es un calendario donde se van a señalar fechas. No, la Biblia no es un calendario. La Biblia es verdad profética y que sirve para construir el carácter del Hijo de Dios, de nosotros, de los que hemos creído. Así que tomen ahí en su Biblia, por favor, segunda de Tesalonicenses, y en 2 principios Pablo nos va a poner esas partes que constituyen un todo, así como lo hemos introducido el día de hoy. Por eso es que el título que yo le di al mensaje del día de hoy es el todo por la parte. ¿Sí? El todo por la parte. Y en los primeros 2 versículos, Él nos presenta el primer principio. Y dice así, por favor, díganme así que tienen la Biblia abierta o sus Biblias encendidas, ¿ok? O sus Biblias encendidas. No tengo problema con eso. Con que sea palabra de Dios ahí a la vista, ahí vamos bien. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Miren lo que dice ahí. Me siguen, o si quieren leer, complázcanme por favor leyendo conmigo estos 2 versículos, ¿sí? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es un tremendo pasaje que Pablo les está compartiendo a ellos y a nosotros. Sí, porque los tiempos de entonces ya estaban presentándose peligrosos en el sentido profético, porque se estaba dando una distorsión profética, porque ya se estaba dando una tergiversación de la verdad. Y entonces Pablo tiene que ir punto por punto aclarando lo que él ya ha dicho antes. Y el primer principio que Pablo quiere que ellos tengan en cuenta es que la palabra auténtica, fíjense, la palabra auténtica te guía al resultado intencionado que Dios tiene con cada uno. La palabra auténtica, no la palabra falsa, no la palabra tergiversada,
no la palabra simulada o la que aparenta ser. No, Pablo va a decirnos en estos primeros 2 versículos que la palabra auténtica es la que te guía al resultado que Dios se ha propuesto. Sí, y en estos primeros 2 versículos encontramos algo bárbaro, porque miren, aquí lo que Pablo está diciendo en el primer versículo leído es el asunto del cual lo lleva a él a decirlo acá. ¿De qué se trata? Y el versículo 1 nos pone este asunto. Tiene que ver con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión, dice, nuestra con Él. Ese es el asunto. Ese es el asunto que Pablo quiere tratar. Una parte que lo lleva a un todo. Ahora, recordemos un poco, por favor. Oprimamos el botón de rewind para ir más atrás, para encontrarnos con lo que Pablo le ha dicho a estos mismos tesalonicenses en su primera carta. Y lo que Pablo les ha dicho en la primera carta, si ustedes van a la primera carta y leen con cuidado de nuevo, lo que Pablo les ha dicho allá tiene que ver con la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es una parte de un todo, ¿sí? Y esa venida de Cristo, ha enseñado Pablo allá, también tiene que ver con un arrebatamiento, otra parte de ese todo. Y en ese arrebatamiento ha dicho Pablo allá en la primera epístola que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esa es otra parte de ese todo. Y después dice Pablo, los que hayamos quedado, los que vivimos, también dice, seremos arrebatados y seremos transformados. Es otra parte de ese todo. Y lo otro que Pablo enseñó allá es que para que estemos juntos con Él, dice Pablo, es otra parte de ese todo. ¿Se dan cuenta? Cada parte que Pablo les ha enseñado en la primera epístola constituye un todo, pero no solamente es eso. Porque Pablo también les ha sabido decir allá que después de reunirse, la otra parte de ese todo es que Jesucristo viene a juzgar a este mundo. Que Jesucristo viene a juzgar la incredulidad. Que Jesucristo viene a juzgar el pecado. Que Jesucristo también viene a traer tribulación a este mundo. Es Jesús que viene a este mundo en su venida con sus ángeles, dice aquí, por cierto, el capítulo 1, y en los versículos allí, versículo 7, dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. Y después va a decir que Jesucristo viene con sus hijos, o sea, nosotros. La venida de Cristo, hermanos, y todo esto junto, todas estas partes juntas constituyen un todo. ¿Y sabe cómo se llama ese todo? Atención a esto, porque esta es doctrina bíblica. Cuando hablamos de ese todo constituido por cada parte profética que Él ha enseñado desde la primera epístola y que meses después lleva a Pablo a escribir esta segunda epístola, es porque ellos estaban teniendo dudas al respecto. Y Pablo les quiere aclarar y les va a decir que la profecía bíblica, la palabra auténtica es esta que te lleva a que tengas en cuenta ese todo que se llama el día del Señor. ¿Ya? El día del Señor es el todo. El día del Señor se constituye por su venida, se constituye por el arrebatamiento, por los muertos que van a resucitar, por aquellos que seremos transformados, dice Pablo. Se va a caracterizar por el juicio que Cristo trae por el al pecado y el juicio que Él trae a los incrédulos. Entonces, el asunto, dice Pablo aquí en el verso 1, es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos. O sea, les animamos, hermanos, a que ustedes esta verdad auténtica la mantengan en su corazón, pero bien metida en el alma. Y es interesante porque después de describir el asunto, ahora Pablo en el versículo 2, él pasa ahora a ver algunos efectos que ya se estaban dando entonces. Lo que hemos dicho, ¿no? Habían algunos que estaban tergiversando la verdad. Habían algunos que estaban trastornando la verdad.
Y por eso es que Pablo va a abogar aquí de lo que él ya les ha dicho desde antes, meses antes, e incluso él va a hacer referencia acá desde que estuve con ustedes allá en Tesalónica. Es que la enseñanza que Pablo está dando acá no solamente se vierte a través de la primera epístola, sí, la da a conocer, pero antes de que él la escriba, él la ha enseñado en presencia con ellos cuando estuvo con ellos en Tesalónica. Ahora, en esta segunda epístola, Pablo les recuerda esto, les animo. Dice Pablo, y vaya si no es necesario, y vaya si no es necesario, porque una cosa les tengo que decir. Si en esos tiempos ya era confuso el asunto, ahora en nuestro tiempo esto está peor. O sea, está peor. Multipliquémoslo por 100, multipliquémoslo por 1000, porque la confusión con respecto al futuro, oigan, esto es una barbaridad. Esto se ha convertido ya en una herejía, se ha convertido en un trastorno, se ha convertido en una confusión que nadie sabe qué creer. Es que hay muchas voces sonando con respecto a la profecía, ¿sí? Y Pablo está diciendo que la palabra auténtica es aquella que Dios tiene preparada de antemano con el resultado que Él quiere para nosotros, y es estar con Él, reunirnos con Él en su todo, su gloria en el día del Señor. Eso es. Así que el asunto aquí, mis hermanos, es con qué nosotros tenemos que estar lidiando el día de hoy. Y Pablo pasa a decirlo ahí en el verso 2. Os rogamos, hermanos, dice, miren lo que dice el verso 2 ahora, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahora, Pablo va a hablar, primero va a hacer referencia a los efectos de esa tergiversación de la verdad, de esa falsedad que muchos han estado enseñando con respecto al futuro. Y entonces los efectos que esto ha causado en muchos cristianos, entonces, y ahora es esto que le está diciendo acá. Dice, no os dejéis mover. Y la palabra mover ahí es como cuando usted hoy a las 7 de la mañana sintió el temblor. ¿Lo sintió? ¿No lo sintió el temblor ahora a las 7 de la mañana acá en California? Hombre, si yo pensé que me estaba mareando, ¿qué? Pero a las 7 de la mañana tembló hoy. ¿Ya? Pues esa es la palabra que se usa aquí, en el original. No os dejéis mover, sacudir, que no te muevan tu verdad. Porque, oigan, miren, lean lo que dice de vuestro modo de pensar. Que no te muevan tu mente, está diciendo Pablo. Y cuando él dice que no te sacudan tu mente, es que no te quiten la verdad que tú has creído. Que no te la quiten, Gloria. Sí, que no te la quiten, Sara. La verdad que en Cristo nosotros podemos estar completos, eso que no nos lo quite nadie. Y Pablo les está diciendo, ustedes han creído la obra perfecta de Cristo y les animo, dice Pablo, a que no os dejéis mover. Oigan, y la otra palabra es interesante porque dice fácilmente. ¿Qué es ser movido con facilidad? Y la palabra facilidad aquí es aquella persona que se vuelve crédula por cualquier cosa. ¿Ya? Cuidado. Cuidado, familia. No te vuelvas crédula, dice Pablo. No se vuelvan crédulos de inmediato con cualquier cosa, con lo que oyen por aquí y por allá. No te vuelvas crédulo. No lo creas así tan inocente. Y saben, hay una manera para no caer en eso. Y la manera de no caer en eso, la única manera que hay es conociendo la verdad. Por eso es que Pablo les dice que la verdad no les sea movida de su cabeza, que ustedes la puedan tener y proteger, porque no hay nada superior a la obra de Cristo. Eso es lo que Pablo está queriéndonos decir. No hay nada superior a la obra de Cristo, y esa verdad que nadie se las mueva. Y qué interesante, porque esos son los efectos, ¿ya? Los efectos de moverte fácilmente de cualquier cosa que se diga. Y no solamente eso, dice ahí, ni os conturbéis, que no os perturbéis tampoco, que no te lleve a entrar en duda, en miedo, en incertidumbre. No,
Cristo hizo una obra tan completa que no tienes por qué sentir miedo. Juan lo va a decir allá a su manera, porque en el amor no hay temor, dice. En el amor completo que Cristo nos ha tenido, yo no tengo por qué temer a ese amor. Ese amor es tan completo que me abarca, que me absorbe, que me llena de la salvación que Él me regala en su gracia. Así que aquí Pablo no solamente nos deja ver los efectos de lo que ya estaba circundando en el entorno, de mentirosos, de falsos profetas, de cualquier palabra que se andaba diciendo por ahí, tergiversando la verdad. Ahora Pablo va a hablar lo que causaba eso. Y lo que causaba allí, Pablo dice 3 maneras. Miren las 3 maneras y pregúntese si estas 3 maneras no las tenemos hoy acá en nuestro presente también. La primera, dice Pablo ahí, ni por espíritu. Ni por espíritu. Y cuando Pablo está mencionando esto de ni por espíritu, no es por pretender que Dios me reveló algo. Y hay tanta gente así hoy en día, ¿no es cierto? Tanta gente que se levanta, que se para, que dice, recibí una revelación, y la dicen y la enseñan, y termina siendo contrario a la palabra auténtica. Miren, hay muchas voces mentirosas hoy en día, tengamos cuidado. Ni por espíritu, dice Pablo, es que yo recibí una revelación, ¿ya? Ni por espíritu, ni por palabra, dice Pablo. O sea, la palabra aquí es logos, la palabra que se habla, ¿sí? Ni por palabra. Oigan, como si fuera nuestra, va a decir Pablo también ahí. Hey, fíjense que Pablo dijo esto. Fíjense que yo se lo oí a Pablo. No, ni por palabra, dice Pablo acá. Y ni por carta. En otras palabras, sí, la verdad se puede falsificar. Esto lo manda a decir Pablo. Y él está diciendo acá, no es cierto. Ni por carta como que si fuera nuestra. Porque muchos quieren, oigan, pretender, usando la palabra auténtica, valerse de ella, tergiversándola para otros fines. Así que el tiempo no ha cambiado, ¿no? O sea, el tiempo no ha cambiado de ver en nuestros días cómo es que la falsedad se está esparciendo por todos lados con esto de la profecía. Y mis hermanos, Pablo ha dicho ahí en el versículo 2 al final, como si fuera nuestra, en el sentido, oiga cómo Pablo lo pone, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora, ¿acaso no es esto de lo que Pablo ha enseñado antes? ¿Acaso Pablo no ha enseñado que el día del Señor está cerca? Y ciertamente Pablo lo ha enseñado, y Pablo lo protege, y Pablo lo defiende, porque el día del Señor está cerca. Pero atención, porque la palabra que se usa aquí, donde dice que el día del Señor está cerca, la palabra en el original es la palabra estar presente, que ya está en función. Ya la mejor traducción es ni que el día del Señor está ya presente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, hay una cosa bien distinta y tenemos nosotros que diferenciarla y tenerla bien clara, porque una cosa es que Pablo enseñe la inminente venida de Jesucristo a este mundo. Su segunda venida es inminente. ¿Qué significa eso? Significa que puede pasar en cualquier momento. Ser inminente significa que puede pasar en cualquier momento. ¿Oyeron eso? Es lo que Pablo les ha dicho en la primera carta, capítulo 5, verso 2. Les ha dicho Pablo a ellos claramente, les ha dicho, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Una cosa es que la venida de Cristo sea inminente, que puede suceder en cualquier instante, en cualquier momento. Y otra cosa diferente es que ese día del Señor esté presente ya. Son dos cosas muy distintas. Y los que estaban aquí engañando a los tesalonicenses, y los que pueden engañar a muchos hoy también, es decir, que el día del Señor es ya, que ya pasó, que ya estamos en el día del Señor. Y Pablo precisamente está diciéndoles esto para corregir a ellos en esta mentira,
en esta falsedad. Ahora, ¿qué? Al hacer esa diferencia nosotros, ¿qué podemos decir para una aplicación de este principio? La palabra auténtica, ¿sí?, es la que nos guía a lo que Dios ha dispuesto, a la intención que Él tiene con cada uno. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creemos nosotros que Dios se dispone, que Dios se propone con nosotros al haber creído en su Hijo Jesucristo? Les pregunto, ¿qué creen ustedes que Dios se propone? Dios se propone compartir su gloria con ellos, con nosotros, los que hemos creído, ¿ya? Así que la verdad auténtica no lleva ninguna porquería de falsedad, pues. La verdad auténtica no tiene ningún aditivo que la complemente. La verdad que Pablo está presentando es para que esto, os rogamos, hermanos, les animamos a que sigan así, creyendo esa verdad, que la obra de Cristo es total, que no tiene que agregársele más. Pero saben que el abuso profético está de todo claro que lo tenemos hoy presente. El abuso profético. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando sintonizan el radio. Cuidado al sintonizar el televisor con algunos canales que realmente lo que hacen es un abuso profético. Un abuso profético. Y lo único que nos lleva a concluir es que verdaderamente necesitamos la palabra auténtica. Miren, en medio de tanta confusión, en medio de tanta mentira, disfrazada de verdad, disfrazada de verdad, en medio de tanta perturbación y confusión y de tantas cosas que dicen todos aquellos que se les antoja pretender que han tenido una voz de Dios. Oigan, de veras, ¿qué necesidad tenemos de una palabra auténtica? Y Pablo nos da la palabra auténtica, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a una aplicación. Y la aplicación es, mis hermanos, no voy a negar el abuso profético que se oye por todos lados, todos los días, 24/7, abuso profético, ¿sí? Eso no lo vamos a negar. Pablo no lo niega. Pero ante el abuso profético yo sí saco una aplicación directamente de lo que él nos propone acá. Y la aplicación es que a más abuso profético que lo va a haber, óigalo, que lo va a haber, a más abuso profético de la realidad que vivimos, entonces más palabra auténtica metámosle a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Me di a entender? A más abuso profético alrededor nuestro, más palabra auténtica en nuestro corazón. ¿Para qué? Para filtrar todo lo que escuchamos. Así es que si hemos de extender esta aplicación, filtremos todo lo que oímos con la palabra auténtica. El día del Señor no está, dice Pablo. No está, dice Pablo. Es cierto que está cerca, pero no está presente todavía. Y entonces él va a pasar en los versículos 3 al 5 a dar un par de señales para convencerles que todavía no estamos en el día del Señor. Pablo va a decir en los versículos del 3 al 5 lo siguiente. Así que sígame, por favor, con sus ojos así bien puestos en la Escritura. Dice ahí Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo, miren, Pablo no va a cansarse de repetir la verdad todas las veces que sea necesario. Lo está diciendo acá. Se los ha dicho en la primera carta y ya se los había dicho precisamente cuando él llegó a Tesalónica y estos creyeron. Cuando Pablo estuvo con ellos, les enseñó estas partes de ese todo.
Les enseñó la verdad. Y entonces ahora el principio que Pablo les comparte es esto, hablando de la palabra auténtica. También la palabra auténtica te fundamenta para discernir la falsedad. Sí, lo falso se va a discernir con lo auténtico, con la verdad, con la palabra. Ahora, hay un par de señales acá que Pablo pone. Y atención a esto, porque con esto de ver el futuro, con esto de ver la realidad, y fíjense que bien interesante, pero viendo la realidad, cualquier persona se vuelve sensual. Cualquier realidad que veamos alrededor nuestro, muchos usan la realidad, que no vamos a negar, pero para manipular a la gente religiosamente. Entonces, aquí Pablo nos lleva a lo siguiente: no seas crédulo, va a decir Pablo, en las muchas maneras en que la falsedad se presenta. Ahí en el versículo, nadie os engañe en ninguna manera, ni de las tres que él ha mencionado en el versículo 2 anteriormente, en ninguna manera y en cualquier otra modalidad con que se presente la falsedad. Ten cuidado, que no te engañen, dice Pablo. Mantente en la verdad auténtica y así tú vas a poder discernir esas falsedades. ¿Vamos bien? Y entonces Pablo presenta dos cosas para convencerles que todavía no es el día del Señor. Ya, todavía no es el día del Señor. Y ahí la primera dice en el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ha oído usted eso antes? No vendrá sin que antes, o a menos que, es otra traducción que podemos tener del original, a menos que, dice ahí, ya la apostasía esté presente. Y miren, entendamos qué es apostasía. En el original tiene que ver con rebelión, ¿sí? Y a través de la historia bíblica siempre ha habido el mundo contra Dios, contra Cristo, contra la iglesia, contra el cristianismo. Es decir, la historia siempre ha tenido ciertos momentos fuertes, difíciles de persecución a la iglesia. De hecho, toda la historia se ha caracterizado por ser contra Dios, en oposición a Dios, rebelión. Y cualquiera podría decir, ¿no? Bueno, como siempre ha habido rebelión contra Dios, entonces ya estamos en el día del Señor. No, no es eso. La rebelión a la que Pablo se refiere aquí es otra cosa. La rebelión a la que Pablo se refiere aquí, por eso es que él hace una distinción y él lleva a agregar otra parte de lo que va a ser. No solamente esa rebelión, se está refiriendo a la que va a ocurrir justamente allá en los días finales, en donde el sistema, oiga, no está hablando del sistema, no está hablando de un ángel, no está hablando de una cosa, está hablando de una persona. Sí, la rebelión tiene que ver con alguien que va a comandar el sistema mundial, el nuevo orden mundial. Es que va a llegar a su culminación la rebelión del ser humano contra Dios y va a ser comandado por alguien que él menciona aquí. Note en el versículo 3 al final que dice, y también se manifieste el hombre de pecado. Dice ahí el hijo de perdición, hasta lo describe también. Ahora usted me va a decir, sí, pero yo conozco mucha gente que ha creído en Dios y que después ya no cree en Dios, y eso se llama apostasía. Déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle que no es que usted conozca a alguien que fue cristiano y que ya no lo es, y que eso se llame apostasía. Hay que hacer una diferencia bien clara a la luz de la palabra de la Escritura. Porque Jesucristo mismo aclaró el asunto. Vayamos despacio, ¿sí? Jesucristo mismo dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Jesucristo lo dijo con claridad. De hecho, cuando Él enseñó la parábola del sembrador y describió los diferentes lugares donde la semilla cayó en pedregales, cayó entre espinos, cayó en el camino y cayó en buena tierra. Y cada una de las anteriores se caracterizaba porque la persona, por situaciones exteriores, tomaron una
decisión momentánea, su motivación fue exterior y su decisión fue exterior. Por eso es que no llevaron fruto, o que lo llevaron de momento, pero dice que se quemaron. Pero cuando cayó en buena tierra, dice que esta sí, que esta germinó, que esta creció, que esta dio fruto y que esta se multiplicó. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? No solamente que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino. Bien claro, es porque una cosa, óigalo, y lo vimos así en la epístola a los hebreos cuando estuvimos en ella. Muchas personas creen o pretenden creer en Dios. Sí, muchas personas van a la iglesia y quién sabe si son cristianos en realidad. Ahora, esto me lleva a mí a ser bien directo con cada uno. Porque una de las cosas, mi responsabilidad con ustedes, Sara, Gloria, Cecilia, Nelson, todos los que estamos aquí, oigan, es preguntarnos seriamente si nosotros le hemos dado nuestro corazón a Jesucristo. Porque si le hemos dado el corazón a Jesucristo, a la luz de la Biblia, lo que yo aprendo y lo que puedo concluir es que ningún hijo de Dios puede convertirse en un apóstata. Pero sí, un apóstata puede declinar creer en Dios aun cuando sea simpatizante de esa verdad. ¿Me explico? Una cosa es ser simpatizante, venir a la iglesia, gustar oír, gustar participar, pero otra cosa muy distinta es ser. Por eso es que la pregunta aquí nuestra es: ¿podría yo dar testimonio? Cada uno de nosotros podría dar testimonio de la obra de Jesucristo en mi vida como pecador, habiéndolo recibido a Él como Señor y como Salvador. ¿Podríamos tener ese testimonio? Si no tenemos ese testimonio, mis hermanos, familia, entonces vengamos a un encuentro con Jesucristo. Porque una persona que cree en Jesucristo no puede negarlo. Porque se va a mantener en la verdad y la verdad lo va a llevar hasta donde Dios se lo ha propuesto, compartir su gloria. Pero una persona que es visitante, una persona que es ocasional, una persona que es que gusta estar con los que creen, no lo hace salvo ni lo hace ser un hijo de Dios. Entonces una persona así fácilmente puede decir: yo no quiero ver nada con Dios. A esa apostasía se refiere acá, ¿ya? Así que aquí el Señor nos lleva a que nosotros podamos evitar una pretendida espiritualidad. La apostasía son todos aquellos que tienen una espiritualidad pretendida, simulada, exterior, motivada por situaciones exteriores, por momentos apremiantes, pero que no nos lleva a tener un encuentro directo, personal, relacional con Jesucristo. Eso es muy distinto. Y cuando Pablo los lleva a este punto, entonces él pasa a lo siguiente. Miren, la apostasía todavía no está, dice Pablo, por lo tanto, no estamos en el día del Señor. Eso es lo primero. La segunda señal que él pone ahí, dice: y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre del pecado, de pecado. El día del Señor no puede venir a menos que, o no vendrá, dice Pablo, que a menos que antes venga el hombre de... ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Primero, vayamos en orden. El hombre dice de pecado, el hijo de perdición. ¿Y este quién es? Digo, ¿quién es? Porque tenemos que saberlo, queremos saberlo. Primero, oigan, no es un sistema de gobierno, no es un ángel, porque la palabra aquí, hombre, es antropos, es una persona de carne y hueso, para empezar, ¿ya? No es un espíritu, no es un ángel, no es un sistema, es un antropos, es una persona como usted y como yo. Vamos bien. Dice ahí también, y lo describe Pablo diciendo, refiriéndose a él, el hijo de perdición. Miren, es curioso cómo habla Pablo, ¿no?
Pero captarle a Pablo, lo que él quiere enseñarnos a nosotros también es el hijo de perdición. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, hablamos de alguien que me pertenece, en un sentido. Sus hijos, nuestros hijos nos pertenecen, son parte nuestra. Este hijo que se menciona acá, este hombre pecador, este hombre aquí, hombre de pecado, porque el pecado lo que trae es anarquía. El pecado lo que trae es confusión. El pecado lo que trae es condenación. Y Pablo lo describe de tal manera que no solamente este es la máxima expresión del pecado, sino también está diciendo Pablo, es hijo de perdición. En otras palabras, esta persona está destinada a la perdición. Esta persona está destinada a la condenación. El hijo de perdición lo llama. ¿Y quién es? Sino el mismo anticristo. Pablo les está hablando del día del Señor como un todo y le agrega otra parte. Y esas partes, estas dos que él menciona aquí, tiene que ver que no viene el día del Señor y no se está en el día del Señor a menos que la apostasía esté en los niveles que se describen en los tiempos finales. Y todavía no estamos ahí, dice Pablo. Entonces, ¿y ahora? Y no podemos estar en el día del Señor todavía, dice Pablo, porque no ha aparecido ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Y entonces lo describe ahí en el versículo 4. Miren la manera de cómo lo describe. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este personaje? Este personaje no es otro que el que Juan habla ya en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es el anticristo. Es ese ser humano inteligente que va a llevar al mundo a un caos. Este que se va a vender como alguien que trae respuestas a este mundo en conflicto, en confusión, un mundo trastornado. Este al principio va a aparecer como el que trae la paz, pero una vez sentado allí en la posición máxima, entonces va a buscar, dice allá el Apocalipsis 13, va a buscar sentarse en el templo allá, el templo en el trono de David en Jerusalén. El anticristo no es otro que el que Pablo está mencionando acá y que Juan describe allá también como la bestia. Hermanos, este asunto nos lleva a que nosotros hoy podamos tener cuidado también, porque la falsedad, la mentira y lo que es aparente, muchos quieren jugar con nuestra voluntad y con nuestra mente, con falsas verdades para sacar ventaja de nosotros. Ahora, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos anclamos? Y Pablo está diciendo acá que permanezcamos en la palabra auténtica. ¿Sí? No estamos en el día del Señor todavía, dice Pablo. Lo interesante, lo que dice el versículo 5 al final, miren, lo hace a manera de pregunta. Y la pregunta que Pablo hace es: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Se acuerdan que se los enseñé cuando llegué a Tesalónica? ¿Se acuerdan que se los mencioné cuando les escribí la primera carta? Ahora se los vuelvo a decir para que ustedes, su corazón, su mente y su creencia esté anclada en la verdad auténtica. Y mis hermanos, podemos llegar a algunas conclusiones para terminar. Lo primero es, si nosotros queremos verdaderamente ser formados por la profecía bíblica, entonces hagamos lo que Pablo dice. Porque lo que la profecía bíblica nos trae a cada uno es formación de carácter. Caminar en nuestro presente perseverando en el Señor con la verdad que hemos creído en Él. Y que esta verdad nos afecte de tal manera que nuestra vida sea distinta. Así que miren, van a aparecer de todos los sabores, tamaños y colores.
presentándose a manera de esoterismo, presentándose a manera de lectura de manos, de zodíacos, signos del zodíaco, el horóscopo y de tantas cosas más, que lo único que nosotros podemos concretar y decir, todo eso en una sola palabra, es basura. Y Pablo entonces nos dice que si queremos discernir la verdad, la tenemos que hacer para entender de dónde puede venir la falsedad. Y lo segundo que Pablo nos puede decir para cerrar aquí es que las escrituras, hermanos, no las abramos por casualidad. La Biblia no la leamos por casualidad. Manifestemos una vida hambrienta y sedienta de esta palabra auténtica. Llenémonos. Apartemos un tiempo para estar en la palabra. Leamos, conozcamos lo que va a suceder, lo que estamos llamados a ser dignos para caminar como Dios quiere en nuestro presente y como Él se lo ha propuesto en el futuro. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos llevamos a casa? La verdad es esta. La verdad es simple y es profunda a la vez. Es esta: cuida tu corazón. Cuida tu corazón con la palabra auténtica en tiempos de confusión. ¿Me va a negar usted que estamos en tiempos de confusión? No estamos en tiempos de confusión. Pues cuida tu corazón, dice Pablo. Cuida tu corazón con la palabra auténtica en tiempos de confusión, de caos, de perturbación, de dudas, de incertidumbres. Manteniendo tu corazón en la palabra auténtica. Y con eso oramos. Señor, muchas gracias por dejarnos venir como familia tuya. Y por fe queremos decirlo así, Señor. Familia tuya. Hijos tuyos que hemos creído en la obra completa, perfecta de tu Hijo Jesucristo. Queremos que ese sea nuestro testimonio hoy y mañana, Señor. Y cada día. Y yo oro que si alguien todavía no ha hecho una decisión por tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Él, yo te suplico, Señor, que tú toques nuestros corazones. Y si todavía no le has entregado tu vida al Señor, este es un gran momento de venir al encuentro con la verdad auténtica, que Cristo murió por tus pecados. Su sacrificio te da la garantía de una vida, de un perdón, de una eternidad. Pero si nunca lo has recibido como Señor y Salvador, este puede ser tu momento. Y si nunca lo has hecho, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias, Señor, porque mostraste tu amor por mí en la cruz del Calvario. Y quiero creer hoy, Señor, que ese sacrificio es suficiente para el perdón de mis pecados. Y hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, y quiero que tú me recibas como hijo tuyo por la fe. Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón para que tú me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Para ir al propósito que tú te has dispuesto, Señor, al creer en ti. Muchas gracias, Padre, por este encuentro contigo en tu palabra. Gracias por el texto bíblico que tú nos has heredado como tu verdad auténtica para, Señor, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, para que nuestra vida sea formada y distinta, Señor, tal cual tú lo deseas. Muchas gracias, Señor. Así lo oramos y así lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.